Muy buenas noches. Le saluda a su servidor, el pastor Harry Villasís. Es un gozo inmenso poder nuevamente estar con ustedes en este viernes 12 de junio, presente año 2020. Continuamos llevando el bendito mensaje del Evangelio a las casas o en los lugares privados, en cierta forma restringidos, donde todavía nos encontramos, por lo que es de conocimiento público, el coronavirus, COVID-19. Ha habido rebrotes en algunos estados, 12 creo según reportaron el noticiero. Ha habido bastante negligencia de parte de la ciudadanía, inclusive en algunas iglesias cristianas de aquí de los Estados Unidos, en esta parte al menos donde yo estoy, no sé en otro lugar, que se apresuraron en abrir tan pronto tuvieron el visto bueno o el consentimiento de las autoridades respectivas, y algunas tuvieron que volver a cerrar porque hubo contagios. Su servidor, el pastor Harry Villasí, juntamente con mi bella esposa, desde aquí, desde el hogar, compartiendo con ustedes. Nuestros hermanos de la iglesia Casa del Rey, aquí en Bluffton, Carolina del Sur, estamos en compás de espera todavía. El templo que se nos cede para nuestras reuniones no lo podemos utilizar todavía y veremos lo que el Señor va a hacer en las próximas semanas. Mientras tanto, yo les animo a mantenerse en sintonía a través de este medio, WhatsApp todos los viernes, y los domingos en Facebook Live estamos llevando el mensaje ampliado. La audiencia que tenemos es mayor todavía, pero ustedes son parte, obviamente, y el motivo de nuestro trabajo principalmente es la iglesia Casa del Rey de aquí de la ciudad de Bluffton, Carolina del Sur. No obstante, quiero agradecer por este medio a todos los hermanos que a través de la red de WhatsApp, en esta, donde va a ser transmitida esta enseñanza de hoy, han tenido participación, han aceptado participar, me atrevo a decir, no teniendo mayor compromiso con la iglesia local a la cual yo represento, y reitero, la iglesia Casa del Rey, que es la iglesia la cual yo represento juntamente con mi esposa. Sin embargo, hermanos de Ecuador y hasta de Europa, como el caso de Alex Guadamut, desde Italia, se han hecho presentes. El caso de Javier Lord, Javiercito Lord, como le llamamos, un adorador, un siervo del Señor, está en Guayaquil, él no se ha negado, y los domingos estamos transmitiendo o sacando al aire cánticos especiales que él nos está enviando. Quiero agradecerles a ellos por esa diligencia y por ese amor, reitero, sin tener mayor compromiso o ningún compromiso con la iglesia local Casa del Rey, se han hecho presentes, y yo como pastor y su servidor y amigo les agradezco profundamente. Y mi esposa y yo estamos muy impresionados y también agradecidos por esa fidelidad que ustedes hasta hoy le demuestran al Señor. Muchas gracias por ese apoyo invaluable, no puede medirse, no puede es establecerse su valor real. Es grande para el Señor y también para la iglesia local. Estamos continuando la enseñanza del apóstol Pedro, segunda carta del apóstol Pedro. Habríamos de haber iniciado el viernes pasado, tuvimos un asunto de grabación, no pudimos salir al aire, pero hoy con la ayuda del Señor hemos, creo, solucionado el asunto técnico, y creo que este mensaje va a llegar hasta donde usted, para el regocijo de nuestras almas. La bendita palabra del Señor. Casi voy a ir de inmediato, voy a ir a la oración. Primeramente voy a hacer la lectura bíblica de un solo versículo, pero quiero mantenerlos al día o al tanto. Hemos comenzado la segunda carta o epístola del apóstol Pedro. Así que yo les invito a mis hermanos, y mi tarea, gracias a Dios, mi tarea principal es, por la gracia del Señor, es poder ser el instrumento en sus manos para poder llevar la palabra y la enseñanza oportuna a nuestras vidas. Creo y creemos firmemente que la palabra del Señor es el instrumento, es la herramienta poderosísima para nuestro crecimiento espiritual. Hace posible nuestro crecimiento espiritual, amplía nuestra visión espiritual, ilumina, nos hace entender la voluntad del Señor para nuestras vidas, nos instruye. La palabra de Dios es de tremenda utilidad para nuestras vidas y nuestro crecimiento espiritual. Por eso yo les animo, hermanos queridos, a mantenerse en la palabra del Señor, y esta es la tarea de la iglesia y los pastores de manera especial, enseñarnos la palabra de Dios. Vamos a ir a la oración, vamos a ir directamente después de la oración que voy a tener, vamos a tener el mensaje o la enseñanza de la palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, voy a extraer una enseñanza allí que creo que va a ser de gran
ayuda para nosotros, para nuestro crecimiento espiritual. Les invito a inclinar su rostro donde usted se encuentre, en el lugar donde le coja esta transmisión, dentro de su casa, donde se encuentre. Usted puede unirse en ese momento conmigo en oración, dando gracias al Señor por todo. Padre, gracias te damos en esta noche de viernes por darnos la bendición de congregarnos. Y digo congregarnos porque estamos reunidos aquí, mi esposa y yo, creo que mis hermanos, con algún otro familiar también dentro de sus casas. Y todos conectados en el Espíritu, estamos unidos en el Espíritu de Cristo. Hemos venido, Señor, para adorarte. Y queremos, Señor, quizás ampliar un poquito más la oración hoy, comenzando con alabanza ante tu trono, Padre. Porque tú eres bueno. Queremos resaltar todos tus atributos. Señor, eres un Dios de amor. Eres un Dios de misericordia. Eres un Dios bondadoso. Un Dios compasivo. Eres fiel, Señor. Tú permaneces fiel, dice tu palabra, aunque nosotros fuésemos infieles. Tú eres un Dios paciente, eres lento para la ira y eres grande en misericordia. A ti podemos acudir, Señor, para adorarte en esta noche, Señor. Como cuerpo de Cristo, que es la iglesia, Señor, estamos reunidos aquí. Para exaltar tu bello nombre, Señor. Magnificar tu nombre. Alabarte, Señor, por todas tus virtudes. Anunciamos tus virtudes, dice la Escritura, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor, estamos agradecidos por ese gran amor que tú has derramado sobre nosotros, Señor. Y por esta salvación tan grande que tú nos has dado en Cristo Jesús. Porque hemos recibido redención, hemos recibido perdón de los pecados por la fe en el nombre de Jesús. Somos hijos tuyos, Señor, aleluya. Nos has dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nosotros queremos agradecerte, Señor, por tus propósitos que se cumplan en nuestras vidas desde ya. Queremos orar, Señor, no solamente por nuestra fortaleza espiritual en este tiempo, por nuestra firmeza en la fe del Evangelio. Queremos orar también por nuestros seres queridos. Queremos extender esta oración por aquellos que aún no son salvos dentro de nuestra familia. Señor, algún familiar, hermano, pariente, padre, primo, Señor, todo, tú lo sabes. Esa es nuestra oración privada. Aquellos que tienen que ser añadidos, Señor, a esta salvación, tú lo sabes. Y es nuestro ruego por ellos, Señor. Toma control y glorifícate en sus vidas, Señor. Oh, Padre, sálvalos, restáuralos, rescátalos, Señor, así como lo hiciste un buen día con nosotros. Alcánzalos para tu gloria. Oramos por la iglesia, Señor, por ese rebaño que se mantiene firme a pesar de todas las circunstancias que estamos atravesando, Señor. Por aquellos que se han mantenido en comunión contigo, a pesar de que no hemos estado dentro de un edificio, de un santuario, pero entendemos que somos nosotros templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo vive y mora en cada uno de nosotros, Señor. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, por el crecimiento de la iglesia. Oramos, Señor, por el fortalecimiento de los creyentes. Oramos, Señor, por visión espiritual para la iglesia. Te suplicamos que tú seas, Señor, impulsándonos, Señor, y energizándonos con el poder de tu Espíritu para poder cumplir con tu voluntad en tiempos como estos. Gracias, Señor, porque has sido fiel para proveernos, a pesar de los cambios económicos que ha habido en diferentes regiones del mundo a causa de esta pandemia. Sin embargo, tú has sido fiel para sostener a tu pueblo. Has enviado el pan oportunamente. Señor, nos has preservado de esa enfermedad, de ese virus. Nos has preservado para tu gloria, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Oramos por nuestros pastores, oramos por nuestros consiervos, oramos por las autoridades, por los gobernantes, por el presidente de esta nación, los Estados Unidos de Norteamérica, por el presidente de Ecuador, en las naciones latinas, las naciones de Hispanoamérica. Oramos, Señor, por el continente europeo, por África, por Asia. Oramos por cada nación, por las islas del Caribe. Suplicamos, Señor, que tú alcances, Señor, que envíes un avivamiento poderoso en cada rincón de este mundo, Señor. Creemos que son tiempos decisivos, creemos que son tiempos finales, que tú te manifestarás, Señor, y enviarás este evangelio a cada rincón del planeta, Señor, porque cuando se ha predicado este evangelio, entonces vendrá el fin. Cuando se ha predicado el evangelio en cada nación, en cada grupo étnico, dice tu palabra, vendrá el fin. Y nosotros creemos que a través de los medios, de las redes sociales, a través de las vías de satélite, Señor, y de las telecomunicaciones, creemos que el evangelio sigue y seguirá siendo predicado hasta el final, hasta el último rincón de este planeta. Gracias porque eres fiel. Glorifícate, Señor. Perdona nuestros pecados. Límpianos de toda maldad. Úsanos, Señor, para tu gloria. Llénanos de tu Espíritu, Señor. Bautiza a la iglesia, Señor, y danos poder, danos los dones que necesitamos para poder actuar, para poder servirte en tiempos como este. Para tu gloria, Señor, te damos gracias. En el nombre bendito de Cristo Jesús, recibe todo el honor. Amén y amén. Hermano, qué gozo poder estar aquí. Vamos a ir a la palabra del Señor.
Quiero leer tan solo un versículo, pero la enseñanza va a englobar gran parte del capítulo 1 que yo quiero y recomendarte que tú lo puedas leer con detenimiento en casa. Y las verdades que yo voy a compartir aquí de la palabra de Dios, tú las puedas examinar a la luz de la Escritura y puedas ser doblemente edificado si quisiera serlo, porque no basta muchas veces con leer una sola vez un pasaje de la Escritura. La experiencia cristiana nos dice que es necesario estar siempre recordando la palabra de Dios y que el Espíritu Santo nos recuerde y nos enseñe todas las cosas. Y quiero leer solo el versículo 12 a propósito. Dice el versículo 12, recuerda, es segunda de Pedro, en el capítulo 1 dice así: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Dice, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Y yo he titulado a esta enseñanza, a esta reflexión, un buen recordatorio. Se ha dicho y científicamente se sabe, y estaba leyendo un artículo hace unos días atrás acerca de la importancia del cerebro en la parte frontal. No me recuerdo cómo se llama este lóbulo, creo que el lóbulo frontal del cerebro es donde se almacena la información, donde está la memoria. Hoy en día, a manera de réplica, podríamos decir, o de copia, las computadoras tienen una memoria indiscutiblemente, en cierto sentido, mejor que la del hombre porque puede almacenar mucho más. Nuestra memoria, y en la medida que va pasando los años, cuando nos vamos haciendo viejos como yo, se va perdiendo un poquito esa capacidad que cuando éramos niños, teníamos una mayor capacidad de retención de lo que se nos decía. A veces recordamos hoy, a veces olvidamos otras cosas, pero se sabe que la memoria es bien frágil. Y por eso se necesita que nos estén recordando siempre las cosas. Por eso en los empleos hay horarios, en las escuelas hay horarios y muchas veces pegados en la pared o puestos en un cuaderno. Hoy en día se usa la computadora y se mandan recordatorios porque tenemos la tendencia a olvidar. Hay un programa y hoy en día se pone muchísimo énfasis en el aspecto financiero. Por ejemplo, en Ecuador hasta hace unos años atrás, al menos en mi juventud no recordaba yo eso, pero hoy en día con el avance de las sociedades se estima muy importante el puntaje de crédito. Hoy en día, inclusive en Ecuador, y entiendo que en muchos países hispanos hoy en día, pero aquí en los Estados Unidos desde hace mucho tiempo, el puntaje crediticio o el puntaje de crédito es, sin lugar a dudas, uno de los principales factores que incide en la capacidad que tenga un individuo para hacer alguna adquisición o compra. En este caso, por ejemplo, adquirir una vivienda, lo que se llama un préstamo hipotecario. El elemento puntaje de crédito es determinante a la hora de la hora. Un alto puntaje crediticio o de crédito califica al individuo porque le da la seguridad a la agencia bancaria o cualquier otra institución que preste, o institución financiera que preste dinero, que haga posible la compra, le da la seguridad que el individuo está en condiciones de cumplir fielmente con su obligación, con su préstamo, con el pago de la deuda. Por lo contrario, si ese puntaje de crédito es bajo, pone una alerta amarilla y en algunos casos una alerta roja a las instituciones financieras diciendo que el individuo no es confiable. Tiene un bajo puntaje de crédito porque ha incumplido con pagos a través de su historia crediticia, no ha sido un buen pagador por diferentes situaciones que puede haber sucedido, a veces voluntario, a veces involuntario, pero no da la seguridad y esas instituciones financieras no prestan el dinero. Por eso hoy en día existen algunas empresas que se encargan de mantener informado al individuo, al menos aquí en Estados Unidos, creo que en Ecuador ya deberían existir también, que le están informando a cada uno constantemente cuál es el puntaje de crédito, cómo uno va escalando, va creciendo. Yo me quiero referir a eso justamente, cómo uno va creciendo en ese puntaje o va mejorándolo por escala y está determinado por escala. De hecho, cuando alguien es considerado tiene con un mal crédito, tiene un crédito regular,
tiene un crédito bueno o tiene un crédito excelente, por decirle así. Está determinado en diferentes escalas. Y estas instituciones o empresas que se encargan justamente de estar controlando o monitoreando este puntaje de crédito y otros factores crediticios, le están enviando a uno constantemente alertas. Es decir, mira, te bajaron unos puntos porque hiciste este pago impuntual, etcétera, etcétera. Estas alertas funcionan a manera de recordatorio. Yo quiero tomar esa ilustración porque es importante mantenernos al tanto de nuestro avance. ¿A quién no le interesaría estar en una buena condición crediticia o financiera para saber si cuando tengo que adquirir una bicicleta, vamos a llamarlo así, alguien me puede dar el crédito de esa bicicleta o me la pueda dar a pagos o a crédito? Y cuando alguien, al mirar mi historial o mi número de ciudadanía en Ecuador o mi número de seguro social aquí en los Estados Unidos, me diga, oh, este individuo no le podemos prestar ni $100 porque ha quedado mal con mucha gente. Eso es así. Entonces, es tan importante porque este puntaje nos indica que también estamos en la escala o, caso contrario, qué tan mal estamos en esa escala. Nos está hablando acerca de un desarrollo dentro de ese historial crediticio que todo individuo, sobre todo mayor de edad, hoy en día tenemos en cualquier rincón del mundo, entendemos. Pues aquí tenemos un recordatorio hoy en esta noche y el apóstol Pedro está diciéndole a la iglesia: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Y vamos a estar viendo a qué se refiere Pedro con estas cosas. Y cuando usted lea el capítulo 1, se va a dar cuenta que varias veces se repite estas dos palabras, estas cosas, donde Pedro tiene bien en claro, y las vamos a identificar en el pasaje, cuáles son esas cosas a las que el apóstol Pedro se está refiriendo, que le está diciendo a la iglesia que tiene que mantenerla siempre presente. Por eso el apóstol está insistentemente o constantemente recordándosela. Y nos conviene a nosotros también, que tenemos muchas veces una memoria muy frágil o somos en determinados momentos muy olvidadizos y se requiere o se necesita que nos esté recordando. El Espíritu Santo hace una labor maravillosa. La Escritura en sí, que es Espíritu, hace el papel o la función de recordarnos, pero ¿por qué no también hombres y mujeres de Dios, creyentes, pastores, ministros o como querramos llamarle, que nos están hablando la palabra del Señor y a su vez están usando la Escritura para recordarnos estas cosas? Esa es la tarea entre manos que llevo de alguna manera en esta noche. Y voy en un momento a leerles el propósito que engloba toda la enseñanza, pero quiero enfatizar nuevamente la lectura de un solo versículo para que no nos tengamos que cansar con una lectura tan extensa por este medio que quizás no pueda llegar en un 100%, pero usted con la Biblia o con su celular en la mano, yo le recomendaría que más tarde, detenidamente o en cualquier momento que usted tenga tiempo, lea con detenimiento el pasaje y trate de identificar por sí mismo o por su propia cuenta a qué cosas se refiere el apóstol Pedro cuando dice, aunque vosotros la sepáis. Se entiende que alguien puede saberla, pero es necesario recordarle muchas veces las cosas. Es necesario que se nos recuerde las cosas. Dice, y estéis confirmados en la verdad presente. Es decir, que nos mantengamos al día, al tanto de cuáles son estas cosas que nosotros necesitamos tener presente. A la luz de todo el pasaje del capítulo 1, gira esta enseñanza de esta noche y el propósito en el cual yo voy a desglosar la enseñanza y voy a ir a propósito leyéndoles, a propósito voy a leer todo lo que tengo a la mano y les voy a ir desglosando cada una de las partes que están registradas de alguna manera en el capítulo 1. El propósito específico de esta enseñanza es que usted y yo, mi querido hermano, con la ayuda del Espíritu Santo, logremos dimensionar los niveles de crecimiento. Recuerden cuando les dije acerca del puntaje de crédito, sí, por niveles o por escalas. Bueno, nosotros también podemos ir midiendo de alguna manera esos niveles de crecimiento. De hecho, se espera y anticipadamente que cuando nosotros hemos creído o hemos comenzado en la fe del Señor Jesucristo, se inicia una carrera, podríamos decir así, un caminar que debería ser siempre ascendente, siempre subiendo peldaños, escalando, creciendo en el conocimiento de Cristo Jesús. Les dejo con la palabra clave o una de las palabras clave en esta enseñanza es conocimiento de Dios.
una frase clave es conocimiento, y ese conocimiento es creciente, o debe serlo, es dinámico, está en continua operación, al menos para el creyente que está determinado o que es diligente y que ha entendido la parte que hemos recibido de parte de Dios. Vamos a distinguir lo que hemos recibido de parte de Dios y lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Entonces, dimensionar los niveles de crecimiento que el creyente que ha huido de la corrupción que hay en el mundo, y de hecho, yo le pido que usted enfoque allí, porque en el capítulo 1, recuerde, dice la Escritura, el versículo 4. Versículo 4 dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Un punto número 1 podríamos decir allí. Se está dirigiendo esta enseñanza a los creyentes, y de hecho eran iglesias que estaban dispersas, muy probablemente en el Asia Menor, en lo que es actualmente Turquía, muchas iglesias a las que Pedro dirigió estas cartas, y se le dice al creyente, o se le está recordando, y recuerde, este es como un recordatorio, y por eso el título de esta enseñanza es un buen recordatorio. Se le dice al creyente que ha huido de la corrupción que hay en el mundo. Es importante que el creyente recuerde, y estoy reiterando a propósito, que el creyente recordemos que hemos huido de la corrupción que hay en el mundo. En otras palabras, el Señor nos sacó de ese mundo malo. Estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo, no pertenecemos a ese sistema mundanal opuesto en gran parte a Dios, opuesto, o que rechaza el señorío de Cristo, o que se mantiene en rebeldía, viviendo y deleitándose en el pecado. Gracias sean dadas a Jesucristo, que Él nos rescató. Hemos huido, hemos salido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Importante. Es decir, ya somos parte de la iglesia de Cristo. Somos considerados hoy hijos de Dios. Ese es el punto de partida. La vida anterior, la vida pasada de corrupción quedó atrás. Hemos huido de ella. Pero sigo adelante. Y hemos alcanzado por la justicia de Cristo. Hemos alcanzado esta fe por la justicia de Cristo. Usted lo puede ver eso en el versículo 1. Está dirigida estas cartas a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa. Importante, el agente que logró esta huida nuestra, por quien nosotros fuimos alcanzados, es por Jesucristo y su justicia. Recordemos este concepto claro en la fe del Evangelio, que es la justicia. Hemos sido justificados por la fe en Jesucristo. No somos justificados por nuestras propias obras, sino por la obra de salvación de Cristo en la cruz del Calvario, por esa vida inmaculada, sin pecado, que se entregó en sacrificio, en obediencia por nuestro pecado. Por la fe en Él hemos sido justificados. Y a eso es lo que se refiere el pasaje. Entonces recuerde que la gente que hizo posible nuestra salida o huida de la corrupción fue Cristo a través de esa obra de justicia. Él es el justo. Él es el justo que nos ha llevado, ha hecho posible que usted y yo podamos entrar en esta salvación tan grande. Alcanzados por la justicia de Cristo, para ser llamados, aquí viene la parte medular, para ser llamados a desarrollar el conocimiento de Dios. Les dije que esa era la frase clave. El conocimiento que se ha iniciado desde nuestra partida con Cristo, tengamos eso presente, y ese conocimiento es dinámico y creciente, se entiende, y se consumará ese conocimiento cuando Cristo venga y nosotros lleguemos a la presencia de Dios. Allí, cuando estemos en su presencia, será consumado ese conocimiento. Es decir, que nuestro crecimiento está programado, diseñado para mantenerse en avance continuo, en una dinámica constante hasta nuestra llegada a la misma presencia del Señor. Por eso el conocimiento de Dios tiene un punto de partida, y obviamente cuando lleguemos a la presencia del Señor ahí mismo en la gloria, nuestro conocimiento será completo. Ahora nuestro conocimiento es incompleto. Tenemos un conocimiento, pero todavía no está. Tenemos que seguir desarrollándolo. Y entonces el conocimiento de Dios, que se inicia, importante, cuando hablamos de ese punto de partida, se inicia en la soberanía de Dios.
la soberanía del Señor hizo posible, porque no es posible conocer a Dios por nuestros propios esfuerzos, sino que Dios se ha dado a conocer a nosotros. Es decir, que Dios se ha autorrevelado, se nos ha autorrevelado. Usted y yo podemos iniciarnos en el conocimiento de Dios porque Él se ha dado a conocer primero. No sé si estamos captando esta parte. No sería posible, la conclusión es que no sería posible para nosotros ni para ningún ser humano lograr o llegar a conocer a Dios si Él primero no se nos hubiese manifestado. Es lo que hemos recibido del Señor. Él se nos ha autorrevelado, se nos dio a conocer. Como su Padre es nuestro Padre, nosotros hoy somos sus hijos, lo reconocemos así, y ahora Él nos da esa capacidad para poder entrar en ese proceso de conocimiento, ese proceso de crecimiento en el conocimiento de Dios. Muy importante lo que dice ahí también la Escritura, que dentro de ese proceso nos ha dotado de promesas. Y el apóstol Pedro las llama que son promesas preciosas, versículo 4. Recuerda que estamos en 2 de Pedro capítulo 1 solamente. En el versículo 4 dice que nos ha dotado por medio de promesas preciosas y grandísimas, para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina. Es decir, que dentro de ese inicio y de ese proceso de crecimiento en el conocimiento de Dios, Dios nos ha dotado ahí. Es decir, que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Ahí mismo lo dice el versículo 3, si no me equivoco. Sí, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Lo que significa que Dios no solamente, y reiterando un poquito, no solamente tuvo a bien darse a conocer, recuerde, se autorreveló a nosotros, sino que luego nos dota Él mismo, habiendo ya sido justificado, recuerde, por la justicia, valga la redundancia, de Cristo Jesús. Fuimos alcanzados por esa justicia de Cristo. No solamente alcanzados, no solamente se nos ha revelado, sino que no nos deja ahí solos, sin equipamiento. Todo lo contrario, nos ha dotado de promesas preciosas y grandísimas. Dios es un Padre bueno. Es decir, que Él ha hecho todo lo posible para que usted y yo, los creyentes, todo el pueblo del Señor, los hijos de Dios, podamos tener el equipamiento o las herramientas necesarias para poder desarrollarnos como creyentes, avanzar y crecer en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Dice que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Interesantísimo. Usted y yo hoy estamos capacitados, tenemos al Espíritu Santo, somos parte del cuerpo de Cristo. Qué cambio tan tremendo. Cuando estábamos en el mundo, estábamos envueltos, estábamos atrapados, éramos esclavos del pecado, no teníamos vida, estábamos muertos espiritualmente, en términos espirituales estábamos muertos, no teníamos la capacidad propia, interior, para poder comunicarnos con Dios, éramos ajenos a la vida de Dios. Pero hoy en día, dentro de esas promesas preciosas y grandísimas, se nos ha dado esa capacidad de tener parte de la naturaleza divina. Hoy usted y yo no somos cualquier religioso común y corriente que ignora totalmente la obra consumada en nuestro interior. No, todo lo contrario. Usted y yo hoy, dice el apóstol Pedro en la primera carta, que somos piedras vivas, que juntos el Señor nos ha conformado como iglesia, como creyentes. Nosotros somos la iglesia del Dios viviente, del Dios altísimo. Nosotros somos la iglesia y ofrecemos a Él sacrificios espirituales. Somos piedras vivas porque Cristo es la piedra por excelencia, la piedra angular, la cabeza de la iglesia que nos ha dado vida, y nosotros también juntos como piedras vivas nos hemos juntado como cuerpo que es la iglesia, y somos el templo, un templo vivo para el Señor, y desde allí, desde nuestros corazones, ofrecemos culto al Señor, sacrificios espirituales agradables a Él. Dice la Escritura que es nuestro culto racional, dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Importante. Y entonces tenemos parte en esa naturaleza divina que estamos hablando. Pero luego se nos dice que Dios ha hecho toda esa parte y luego le entrega
una parte al creyente, y eso se arranca en el versículo 5. Usted que me va siguiendo, luego usted puede mirar esta transmisión cuantas veces sea necesaria. Toda está regida en el capítulo 1 de Segunda de Pedro. Recuerde, este es un buen recordatorio, ese es el título de la reflexión. La iglesia seguramente lo sabía, las iglesias sabían esto ya. Pedro se las había enseñado anteriormente y está él diciendo claramente que les está recordando, aunque ellos ya lo sabían. Y muchos quizás de los oyentes hoy, de aquí de la iglesia de Bluffton, la Casa del Rey, o de la iglesia de los hermanos que están en algún otro lugar, Ecuador, en Europa, que estén escuchando o vayan a escuchar esta enseñanza o reflexión, pueden decir, ya nosotros sabemos eso, sí, efectivamente, ya probablemente muchos de nosotros lo sabemos, pero es muy importante en vista de que este recordatorio nos sirve a la vez como una alerta, una llamada de alerta para ver en este momento cómo está nuestro nivel o nuestros niveles o en qué nivel nos encontramos dentro de esa dinámica, de ese desarrollo del conocimiento que está en grados. Se puede ir desde un conocimiento bajo, ínfimo, de un conocimiento medio o un conocimiento que va de avanzada, un conocimiento que está progresando en la fe. De eso se trata, mi querido hermano. Y dice entonces que después de que el Señor ha hecho todo, nos alcanzó con la justicia de Cristo, nos hizo huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por su divino poder, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que nosotros seamos participantes de la naturaleza divina, y etcétera, etcétera. Nos damos cuenta que todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor es tan grande, tan inmenso. Pero viene una parte, un contraste allí en el versículo 5 cuando dice, vosotros también. Y yo quiero que usted tenga presente esa expresión con lo que arranca el versículo 5 a manera de contraste. Ahora le echa una mirada el Espíritu Santo, primero exaltando la grandeza del Señor y la fidelidad y su gran amor, su gracia para con la iglesia cristiana, y luego el Espíritu Santo apunta o pone el dedo sobre el creyente y le dice vosotros, ahora le dice vosotros también, como que les está diciendo, ahora les toca a ustedes el turno, les toca la parte. Y comienza diciendo en el versículo 5, dice, vosotros también poniendo toda diligencia en esto mismo. Entonces ahí viene la parte que se espera de la iglesia, es poner diligencia. Y para esto es necesario recordar, el Espíritu Santo recordarnos estas verdades para que nosotros no las pasemos por alto. La memoria es muy frágil, es engañosa, y la vida espiritual, muchas veces, la vida del creyente que está muchas veces afectada, o muchas veces hay muchas distracciones alrededor de la vida, las ocupaciones, las tareas, las preocupaciones, las aficiones, los deseos, muchas veces algunos contrarios a la voluntad de Dios, actúan como distractores y hacen muchas veces que las verdades espirituales que deben estar en la memoria, pero que también deben estar en el corazón, muchas veces queden de lado. Por eso el Espíritu Santo no se queda atrás y Él está siempre recordándonos todas las cosas y su palabra por sobre todo. Dice el apóstol Pedro en la primera epístola, y tenemos la palabra profética más segura que como antorcha en medio de la oscuridad ilumina, alumbra, hasta que el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. Es la escritura, esa antorcha en medio de la oscuridad que hay en este mundo que nos rodea, que muchas veces no es en gran parte de buena influencia para los creyentes. El mundo quisiera que usted y yo olvidemos esta palabra, la dejemos a un lado, y muchas veces nuestra debilidad humana hace que actuemos de una manera contraria a la fe del Evangelio. Pero hoy el Espíritu Santo nos está diciendo, a usted y a mí, nos está recordando que también tenemos una responsabilidad y que tenemos que poner mucha diligencia en esto. ¿Y a qué se refieren estas cosas que yo le mencioné? Las cosas que menciona Pedro, que está recordándoles, son las siguientes y están registradas desde el versículo 6, desde el mismo versículo 5 y 6 mayormente, y 7. 5, 6 y 7 son 8 virtudes cristianas. 8 virtudes cristianas, mi querido hermano, que es necesario que nosotros como creyentes pongamos diligencia para cultivarlas. Allí está, podríamos decir, la clave
Ahí está la clave en estas virtudes del desarrollo cristiano, de ese conocimiento que va por niveles. Usted y yo podemos avanzar, y si hacemos abundar estas virtudes en nuestra vida, definitivamente vamos a seguir escalando en la fe cristiana. De eso se trata, y vamos a estar viendo cuáles son esas. Recuerden, los versículos 5, 6 y 7 están estas virtudes. A ver si me recuerdo bien lo que dice el pasaje. Estoy tratando, por años hemos leído, hemos escuchado, y a veces se nos hace difícil, valga la oportunidad de decir, memorizarla, ¿sí? Se nos hace difícil memorizarla, porque es cierto, hay mucho que aprender de la Escritura y no todo lo podemos grabar en nuestra mente, pero hay ciertas cosas que necesitamos hacer esfuerzo con nuestra memoria o forzar un poco nuestra memoria para tratar de mantenerlas aquí y en nuestro corazón también. Y estas 8 virtudes cristianas son, así comienza. Primeramente dice, añadid a vuestra fe virtud, a vuestra virtud conocimiento, a vuestro conocimiento dominio propio, a vuestro dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, es la 7, y al afecto fraternal amor. Son 8, recuerden, las tenemos. A vuestra fe virtud, a virtud añadir conocimiento, al conocimiento paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad, me equivoqué una, a la piedad, creo que me salté, vamos a comenzar, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Tenemos ahí las 8. ¿Se dan cuenta? Mi memoria también me está fallando, pero estoy tratando de recordar esas 8 ahí, comenzando a añadir a vuestra fe, y viene ese desarrollo de esas virtudes. Es decir, en otras palabras, no nos podemos quedar solamente en la fe. Podríamos decir que ese es el primer escaño, podríamos decir que ese es el primer nivel, decir en algún momento yo creí, o también creí, o alguna vez creí en la fe, en el Evangelio, en el Señor. Sí, pero ¿qué más? ¿A qué añadiste a esa fe? Y ahí viene ese desarrollo de la virtud, dominio propio, conocimiento, luego dominio propio, paciencia, piedad, etcétera, etcétera, hasta llegar al final que es amor. Si están esas virtudes y abundan, vamos a ver los resultados de eso. Y son resultados opuestos lo que vamos a obtener. Virtudes cristianas, estas cosas, son estas cosas a las que se refiere el apóstol Pedro cuando está diciendo que está recordando estas cosas, que está recordando que deben de estar insistentemente en el creyente, que no las podemos descuidar. Es lo que se dice, la misma que de abundar en ellas, lo convertirán al cristiano en laborioso y fructífero. Escucha bien. Está diciendo el apóstol Pedro, el Espíritu Santo, a través de su pluma, a través de sus labios, puede haber sido un mensaje predicado en algún momento, luego puesto por escrito como lo tenemos hoy. Hoy no solamente está escrito, ahora lo podemos leer. Y no solamente lo podemos leer, sino que lo podemos meditar, reflexionar como estamos haciéndolo aquí. Y está diciendo que si estas cosas, estas 8 virtudes que están puestas allí, abundan o las hacemos abundar, las ponemos en práctica, procuramos cultivarlas, que sea parte de nuestra experiencia en nuestra vida cristiana. Recuerden, nuestra fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, la paciencia, piedad, la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Si estas cosas están en vosotros y abundan, dice, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en el conocimiento del Señor Jesucristo. La gran diferencia es que si usted y yo nos proponemos con diligencia cultivarlas, definitivamente esto van a ocasionar o a producir una transformación en la vida del creyente. Esto va a hacer que un creyente esté dinámico, sea energizado, sea fructífero, sea productivo para el reino de los cielos. Ahí vemos ese desarrollo de un individuo, hombre o mujer creyente, que no se conformó con los primeros niveles, con el primer escaño de la fe, que no se quedó estático, sino más bien procuró desarrollar su vida espiritual y crecer en el conocimiento del Señor. Este individuo, hombre o mujer creyente,
no quedará ocioso ni sin fruto en el conocimiento. Y no todo lo contrario, yo le puse laborioso y fructífero. Y no solo eso, sino afirmando esa vocación y elección. Es decir, está afirmando, confirmando y consolidando esa fe y esa elección, esa vocación de fe que hizo, esa profesión de fe que hizo al inicio, estará cada vez más confirmándola. No quedará duda de lo que él hizo en un tiempo atrás. ¿Cuánto tiempo haya quedado atrás? 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 20 años de creyente, 30, 40 años, no importa el tiempo que haya quedado atrás, se mantuvo en ese proceso de crecimiento y cada vez su fe se fue convirtiendo en más fuerte, más afirmado, consolidado en sus convicciones cristianas. Obviamente un individuo, hombre o mujer creyente de ese nivel, de esa categoría, difícilmente podrá ser movido de esa condición de creyente fortalecido en la fe. Por eso dice la Escritura y nos manda este recordatorio y se lo manda a la iglesia en periodos, tantos como lo que estaba atravesando esa iglesia perseguida, muchas veces de manera física, con violencia, con prisiones, con derramamiento de sangre, con desposeído de sus bienes materiales. Ese era el tipo de persecución que se vivió en los primeros siglos de la iglesia. Hoy tenemos una persecución un poco solapada. Ya no se nos persigue, al menos en esta parte occidental del mundo, no sé que sea por esos grupos revolucionarios en Medio Oriente, pero aquí en el occidente donde estamos, el continente americano, tanto aquí en los Estados Unidos como en el centro, el Caribe o Sudamérica, muy pocos casos se ven de persecución con amenaza de muerte, pero la persecución es solapada, muchas veces la persecución es ideológica, muchas veces la persecución o los males llegan a través de los medios de comunicación, a través de las ideologías que están emergiendo, del relativismo, de la libertad de expresión, y muchas veces la gente quiere opacar el mensaje del evangelio y quiere acallar la voz del creyente, y a veces los creyentes nos podríamos sentir intimidados porque muchos proclaman sus libertades y nadie quisiera que se les esté dictando lo que dice la palabra de Dios, lo que dice acerca del plan de salvación, y muchas veces la iglesia prefiere quedar inmutada, quiere quedar silenciada ante esas voces estridentes que se levantan, pero es allí donde debe aparecer justamente ese tipo de creyentes que hemos dicho, sí, estamos aquí dispuestos y no hemos bajado los brazos, queremos seguir desarrollando esas virtudes y cultivándolas en nuestras vidas porque queremos mantenernos laboriosos y fructíferos y queremos ser consolidados en la fe del evangelio, aleluya, y afirmados en esa vocación y en esa elección por la cual fuimos llamados. Ese es el cambio drástico que vamos a ver en individuos que han procurado desarrollar su fe cristiana y crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Este es un buen recordatorio, asegurándoles inclusive, si usted lee el capítulo 1, recuerde, asegurándoles, dice, una generosa entrada en el reino de los cielos. Y cuando habla de este tipo de creyentes que han desarrollado estas virtudes en sus vidas, dice la Escritura que tienen una amplia y generosa entrada. Les será dada una amplia y generosa entrada en el reino del Salvador Jesucristo. Y esto se refiere indiscutiblemente a las recompensas, porque ya hemos compartido anteriormente y valga la oportunidad para recordarlas, los creyentes, no importa quién sea el creyente, un creyente tierno, un creyente que haya servido, un creyente maduro, un creyente de poco tiempo, mucho tiempo en el cristianismo, cuando venga Cristo, toda la iglesia, los creyentes, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y allí vamos a dar cuenta de cuáles hayan sido nuestras obras, de nuestro servicio. Muy importante. Y a los creyentes se les dará recompensa de acuerdo a esa fidelidad en el servicio. A esto se refiere, es indiscutible. Siendo Dios justo, va a dar mayor recompensa a aquellos que se esforzaron en su vida cristiana, fueron diligentes, pusieron de su parte. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos, pero espera que usted y yo como creyentes también pongamos la nuestra parte. Entonces, amplia y generosa entrada en el reino del Salvador Jesucristo. Pero ahí viene la otra cara de la moneda. Siempre es importante mirar las dos caras de la moneda. Por el otro lado, aquel que no decidió cultivar estas virtudes cristianas, no, se quedó, como dije hace un momento, en el primer escaño, en el primer nivel, y dijo, bueno,
Esto es la fe, pues si de esto se trata, voy a la iglesia cuando pueda y cuando tenga tiempo leeré la Biblia y no sé orar o no me gusta y cuando aprenda quizás en algún día voy a orar. Y este tipo de creyentes que no se comprometen con el Señor o no se comprometen con la iglesia, seguirán siendo así en ese mismo nivel de fe desde sus inicios. No se propusieron ni pusieron diligencia en desarrollar ninguna virtud cristiana. Por ende, dice que son ciegos, dice la Escritura. Tienen la vista muy corta, es decir, que son miopes espirituales. No alcanzan a ver ni el futuro glorioso. El miope, hace unos años, cuando estaba en mis 40, entendí que tenía una miopía y no podía tomar los buses en Ecuador. Cuando venía de lejos, no usaba lentes, mis primeros, cerca de los 40, si no me equivoco, y tenía que decirle a la gente que estaba a mi lado, por favor, ¿qué número es ese bus o colectivo o microbús, como se llama en otro lugar? Y tenía que alguien decirme ese gente. Entonces, ya con esa seguridad me acercaba para abordarlo, ¿verdad? El miope no puede mirar a cierta distancia, ya le es ajena los objetos, números o letras, ya no están claros. Eso es exactamente, a esa miopía se está refiriendo aquí el Espíritu Santo. Aquel que no ha cultivado las virtudes cristianas que se mencionan, estas cosas, como le dice el apóstol Pedro, es miope. Es decir, que no alcanza a ver ese futuro, no alcanza a ver ese futuro glorioso que le espera si fuese un creyente activo, un creyente dinámico, un creyente diligente que se esfuerza. No alcanza a ver esa bendición. Pero no solamente es miope para mirar hacia adelante, sino que tampoco puede mirar. Se ha olvidado también de la purificación de sus antiguos pecados. O sea que no está en ninguna de las dos cosas, ni mira en perspectiva hacia el futuro glorioso, y se ha olvidado, hasta, por último, podríamos decir, de dónde lo rescató el Señor y de qué lo perdonó el Señor. Es decir, que no está ni en una ni en otro estado, está en un estado medio, está en un estancamiento espiritual. Indiscutiblemente va a ser salvo, es un creyente carnal, pero las recompensas, me atrevería a decir por la Escritura, es decir, que ha edificado en heno, en paja y en hojarasca. No procuró los mejores materiales para edificar su vida y por ende recibirá de acuerdo al esfuerzo que haya realizado. La paga o la recompensa será la mínima porque hizo el mínimo esfuerzo. Lastimosamente hay parte del cristianismo que se ha conformado a través de la historia de la iglesia en llevar este tipo de vida cristiana. No ha atinado a entender que el Señor ha hecho una gran parte y muchas veces nos conformamos a creer que solamente ya Dios hizo todo y que ya no hay que hacer nada. Eso es totalmente equivocado. Dios ha hecho una gran parte, sí, nos ha dado todo, pero Él espera una partecita. La colaboración nuestra es importante para que se cumplan los propósitos de Dios en nuestras vidas. Este es un buen recordatorio. Es un buen recordatorio y en conclusión, se ha rehusado este hombre o mujer a crecer en el conocimiento de Dios. Es decir, su crecimiento en el conocimiento es ínfimo, es pequeño, es escaso, es corto. En ciertos casos hasta nulo. Pero yo sé, hermano querido, que tú y yo estamos dispuestos a seguir creciendo en el conocimiento del Hijo de Dios. Y por eso voy a llegar al final con ciertas aplicaciones aquí que se extraen del mismo pasaje que hemos leído y yo te lo recomiendo que lo hagas. Todo el capítulo 1 de esta preciosa carta que hemos comenzado, segunda del apóstol Pedro. En primer lugar, tengamos en mente que hemos huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Si hemos huido, hemos salido de allí, no es conveniente que tú y yo nos volvamos a ella o nos volvamos atrás. No es conveniente. Eso es lo que se conoce como apostatar de la fe. Y no estamos puestos, no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tenemos fe para salvación del alma. Nuestra mirada está puesta hacia adelante, hacia el galardón. Nuestros ojos están fijados en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Hemos huido de la corrupción que hay en el mundo. Recordemos que hemos sido alcanzados por la justicia de Cristo. Muy importante, no por nuestras obras, sino por la justicia de aquel
que llevó esa vida limpia y sin pecado y que se entregó en la cruz y derramó su sangre preciosa para redimirnos de toda maldad. Recuerda que Él nos ha llamado a desarrollar conocimiento de Dios. Un conocimiento, recuerda, que es dinámico, es activo. No es un conocimiento intelectual, aunque se necesite el intelecto, pero estamos hablando de un conocimiento experimental. A Dios no se lo conoce solamente con la mente, lo tenemos que conocer en la vida. Cristo se nos ha revelado, se nos ha autorrevelado y nosotros llevamos una vida junto a Él y con Él. De hecho, nuestra vida está escondida en Cristo. Nuestra vida está escondida en Dios, con Cristo. Ahí está escondida nuestra vida. Es decir, tenemos una relación íntima. Por eso la Escritura dice que somos participantes de la naturaleza divina. Tenemos el Espíritu Santo que habita en nosotros y con Él estamos unidos a la Trinidad. Por medio de ese Espíritu tenemos el Espíritu con nosotros, el Espíritu Santo. También recuerda, el Señor se nos ha autorrevelado. No es que pudimos entrar por nuestro deseo a conocer a Dios. Incapaces seríamos en nuestra mentalidad o en nuestro intelecto, pero Dios se nos ha revelado. Él tuvo a bien. Su soberanía así lo dispuso, así lo quiso. Por su gracia somos salvos por medio de la fe. Recuerde que Él nos ha dado todo. Hemos huido de la corrupción, nos sacó de allí. Hemos sido justificados por la fe en el Señor Jesucristo. Nos han sido dadas preciosas, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas para que seamos participantes de la naturaleza divina. Y luego nos dice la parte nuestra, hermano. Tenemos que añadir estas virtudes cristianas a nuestra vida. ¿Cuáles? Recuérdales, por favor. Fe. A la fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Conocimiento, dominio propio, 4. El dominio propio, paciencia, 5. A la paciencia, piedad, 6. Número 7, afecto fraternal. Y número 8, amor. Si estas cosas están en nosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin frutos, ni sin fruto en el conocimiento de Dios. Por lo contrario, el Señor nos otorgará una amplia y generosa entrada en el reino de su amado Hijo Jesús. Y de esta manera nosotros afirmaremos nuestra fe, nuestra vocación y nuestra elección en el camino del Señor. Ya no es tiempo para andar tambaleando o cojeando en la fe cristiana. Estos son tiempos difíciles y necesitamos consolidarnos en la fe. ¿Cómo podemos hacerlo? Cultivando estas virtudes cristianas. El propósito de Dios y la voluntad de Él es que tú y yo entremos al reino y no arrastrándonos, no prácticamente con las últimas, no. Dice la Escritura que Él nos ha otorgado y nos otorgará una amplia, no raspando, no, sino una amplia y generosa entrada. Por allí iremos aquellos que por su favor hemos decidido con diligencia añadir estas virtudes y cultivarlas en nuestra vida y nuestro tránsito por este mundo. Que nuestro conocimiento de Dios siga desarrollándose hasta su venida. Mi hermano y hermana, te invito a hacer una oración. Tu servidor, el pastor Harry Villasís, estamos comprometidos con la causa de Cristo. El domingo, transmisión vía Facebook. Nuestro hermano Javier Lor, de Ecuador, estará compartiendo los cánticos. Qué extraordinario. Gracias, Javier, que no te has negado, no teniendo compromiso más que con el Señor. Que Dios te continúe bendiciendo. Y todos aquellos que en algún momento se los invite a participar, sería bueno poder tenerlos con nosotros. Para la próxima semana estamos preparando algunos otros que serán avisados. Puedan participar tanto en alabanza como en oración o testimonio. Que Dios los bendiga poderosamente. Recuerden, esta transmisión es hecha exclusivamente vía WhatsApp, localmente, es decir, para la iglesia, la red Iglesia de la Palabra, hermanos tanto en Ecuador, en Europa, como aquí en Bluffton, Carolina del Sur. Pero la transmisión Facebook Live está abierta para todos aquellos que quieran conectarse. Sus oraciones nuestras por ustedes, así mismo pedimos sus oraciones por nosotros. Mi esposa y yo estamos aquí para servirles
Y estaremos dando anuncios o dándoles actualizaciones a los hermanos de la Iglesia Casa del Rey. ¿Cuándo y cómo nos iríamos a reunir? No tenemos el templo disponible. No lo tenemos todavía. No tenemos acceso. Pero tendremos que mirar. ¿Continuaremos con esto con los domingos? Sí. Y sí, tendríamos que comenzar a reunirnos pronto en algún lugar. No tengo idea dónde, ni cómo, ni cuándo. Pero con la ayuda del Señor vamos a pedir que Él nos dirija y tomar la mejor decisión en la que podamos adorar a Dios, que necesitamos como iglesia, pero al mismo tiempo mantenernos cautelosos, estando algunos mayores de edad, ancianos, y también algunos niños que de vez en cuando nos visitan. No quisiéramos que nadie sea expuesto, al menos cuando todavía no está descartada y algunos niveles de contagio siguen elevándose en algunos estados o regiones. Inclusive en Ecuador, entiendo que en Brasil, en Chile incluso, los niveles de contagiados han subido, en Argentina también, y en algunas otras partes del mundo no recuerdo, pero tenemos que ser muy cautelosos. Nuestra oración por ustedes, recuerden, gracias por su tiempo, su atención, que Dios los bendiga. Voy a hacer una oración para terminar. Les recuerdo altamente la lectura de la Biblia y seguiremos con 2 de Pedro capítulo 2 el próximo viernes, si el Señor nos permite. Oremos. Padre, gracias te damos por este tiempo especial, por habernos concedido el poder compartir tu bendita palabra. Un buen recordatorio, el título. He hablado acerca del conocimiento de Dios y de ese desarrollo, de esa escala o niveles de crecimiento que tú has determinado para nosotros a través de el cultivo de estas virtudes. Estas cosas, como les llama, haciendo referencia a ellas el apóstol Pedro, y que la iglesia o las iglesias ya sabían, pero que sin embargo era necesario recordárselas. Yo como pastor no tenía ningún inconveniente, no le era dificultoso para él tener que repetirlas. Asimismo yo, Señor, en esta parte, después de leerlas, recordarlas y que tú me las hayas recordado, también yo pueda recordárselas a las iglesias y a los creyentes. Gracias porque tu bendición en cualquier situación que se encuentre, de trabajo, de familiar, de salud, financiera, sé tú supliendo cada necesidad y glorifícate, Señor. Y como hoy hemos leído y compartido, Señor, que nos levantemos como creyentes dinamizados y energizados por el poder de tu Espíritu para servirte hasta el final de nuestros días. Gracias porque eres fiel, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Ha sido un gusto su servidor, el pastor Harry Villasís. Dios me los guarde. Y cualquier comentario a través de vía WhatsApp, recuerde, estaremos pronto para responder. Dios los guarde. Bendiciones en Cristo.